hermanos. Hace algunos días no pude estar con ustedes, hace algunas semanas, ya que teníamos algunas cosas programadas de antemano, pero ahí el pastor Cristian estuvo compartiendo hasta el final del capítulo 20 del libro de los Hechos. Ahí sí pude estar en ese término, viendo que los hermanos, ¿no es cierto?, fueron a despedir a Pablo echándose sobre su cuello, le besaban y lloraron en ese momento con él. Hay un dicho que se menciona a veces, dice que al final de nuestros días nos van a construir un monumento con las piedras que nos hayan tirado durante toda nuestra vida. Creo que un poco es el tema de los sufrimientos de Pablo y de las cosas que tuvo que pasar. He estado examinando un poquito la forma como él va relatando y a través de Lucas, obviamente que conocemos todos los pormenores, pero Pablo va relatando en varios de estas partes hechos de su conversión y de cómo fue tratado en algunos lugares. Y cuando tenía que dar un reporte en especial a los apóstoles, a los ancianos, se veía como un gran triunfo. Sin embargo, no estaban allí los sufrimientos, los padecimientos, los momentos de hambre, los momentos de vigilia, de angustia, de estar preso, en fin. En cada ciudad ocurrieron cosas. Sin embargo, lo destacable ahí son las nuevas personas que abrazan el Evangelio. Muchos de ellos judíos, griegos, ¿no es cierto? El Evangelio llega a los gentiles y una de las cosas que podemos rescatar en estos pasajes es precisamente eso. La gente que se va entregando y convirtiendo al Señor, aún a pesar de los sufrimientos que pueda haber tenido este siervo del Señor. Y que en alguna manera todo lo que él, antes de conocer a Cristo y antes de que el Señor se presentara a él, todo lo que hizo con la iglesia, hoy día se le fue como revirtiendo la situación y sin embargo no vemos un reproche a ellos, sino en la ganancia que hay con respecto a los gentiles, con respecto a alcanzar a otros pueblos, a otra gente para el Señor. Amén. Vamos a entrar al capítulo 21, que es lo que nos convoca. Vamos a leer hasta el verso 8. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de allí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Dejamos hasta ahí esta parte de la lectura. Entendemos que hay
¿no es cierto?, una parte de historia y de geografía, obviamente, en la forma como ellos salen desde este lugar y van directo a Kos, y al día siguiente van a Rodas y a un lugar que se llama Pátara. Hicieron el cambio o, digamos, el transbordo. Tomaron otro barco que pasaba a Fenicia y de allí entonces fueron directo a Siria y a Tiro, donde se encontraron con los discípulos. Eso es lo que nos menciona hasta allí la palabra, ¿ya? Entonces, cuando cambian a este barco que pasaba a Fenicia, ¿ya? Es una franja costera de Siria que encontramos nosotros allí. Llegan a Tiro, que es una de las ciudades principales, y se encuentran entonces con estos hermanos. Y estos hermanos están allí 7 días, y en esos 7 días los hermanos están hablando a Pablo, porque la idea de él es ir a Jerusalén. Pero nos dice el verso 4, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Este texto ha causado en alguna manera, si no bien una controversia, ha causado algunos inconvenientes en algunos, porque Pablo igual va a Jerusalén. Y lo que los hermanos hacen, lo que dice aquí por lo menos la versión 60, dice que los hermanos hablan a Pablo por el Espíritu para que no subiese a Jerusalén. Entonces lo que se presenta es si Pablo fue deliberadamente desobediente al ir, o sin querer no llegó a discernir lo que el Señor realmente quería dentro de su voluntad para él. Entonces, eso lo vamos a encontrar un poquito más adelante también en este pasaje, pero es una de las cosas que llama la atención, porque si le hablan por el Espíritu, porque consideramos, ¿no es cierto?, que aquí hay no solamente un tema de oración, sino que hay una palabra de carácter espiritual, un consejo al cual se le está indicando, en este caso a Pablo, que no vaya a Jerusalén. Sin embargo, él lo sigue haciendo. ¿Ya? Fueron todos a despedir a Pablo. Allí se pusieron de rodillas en la playa, oraron. Tiene que haber sido un momento muy emotivo el que menciona Lucas aquí. Y ellos subieron al barco y las demás gente volvieron entonces a sus casas. Cuando llegan a este lugar de Tolemaida, en el verso 7, saludan a los hermanos y se quedan con ellos un día. Y al otro día, saliendo, y Pablo y los que con él estaban, ya aquí termina la navegación y hay un viaje obviamente a pie, que es una distancia bastante larga, ¿ya? La que se menciona en esta ocasión, ¿ya? Eso vemos que al otro día hicieron entonces casi 50 kilómetros, ya a Cesarea, en la llanura de Sarón. Y llegan entonces a la casa de Felipe, que es otro hecho destacable porque este Felipe es el evangelista, que está relatado en el libro de los Hechos en el capítulo 6, verso 5, uno de los diáconos, ¿ya?
Y en el capítulo 8, cuando Felipe va a Samaria, ¿no es cierto? Desciende a Samaria y predica a Cristo, predica el Evangelio en Samaria, y mucha de la gente se convierte al Señor en ese lugar. Entonces, este Felipe los alberga allí en su casa y tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Algunos comentarios de verdad tienen una connotación un poquito distinta a lo que nosotros pudiésemos pensar, porque para aquellos días quien profetizara, ¿no es cierto? Obviamente que lo hacía conforme a la escritura, fueran hombres o mujeres. Como digo, algunos comentarios hacen mención de que ellas pudieran profetizar solamente en su casa. No lo especifica la escritura y nosotros entendemos que no debiera tampoco ser así, sino más bien, ¿no es cierto?, tener una amplitud en ello de poder profetizar donde el Señor les diera palabra para hacerlo, ¿ya? Y es interesante mirar en la vida de Felipe porque Felipe luego desaparece de toda esta parte, ya no le hallamos a él en una forma activa. Entonces fue elegido como un diácono dentro de los 7 que se eligieron y no dejó de hacer la obra que tenía que hacer ya en el capítulo 8, como dije, lo vemos como un evangelista poderoso. Y la última acción que él tiene es precisamente que sale de este avivamiento ahí en el capítulo 8 para encontrarse con el eunuco etíope. Entonces, la última intervención que nosotros vemos de Felipe. Sin embargo, él recibe en su casa a Pablo y los que iban con él, y estas hijas son mencionadas ahí, doncellas, dice, que profetizaban, ¿ya? Podemos interpretar eso como niñas jóvenes que profetizaban. Vamos a los versos siguientes, permaneciendo, dice, nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Agabo ya había tenido una intervención allí en Hechos capítulo 11, en el verso 28, ya había tenido una intervención, que viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Nuevamente encontramos esta misma situación porque Agabo, este profeta del Señor, que no tenemos grandes antecedentes de él, exceptuando el que mencioné del capítulo 11, y este Agabo es bastante certero en sus profecías. La primera da a conocer la hambruna que iba a venir sobre aquella región y que obviamente se cumplió. Entonces Agabo pasa a ser también una autoridad espiritual en lo que él está diciendo. En esta ocasión, él hace lo que muchos profetas, tanto del Antiguo Testamento más, hacían, de usar en alguna manera una figura, una forma, algo retórico. Y en esta ocasión toma el cinturón y se ata él de pies y manos para mencionarle entonces que de quien sea ese cinto le entregarán en manos de los gentiles. Esto dice el Espíritu Santo. El verso 12 dice que le rogaron, nosotros, dice, los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Qué interesante es esto
porque ya veíamos nosotros allí en el verso 4 de este capítulo 21 que a Pablo le decían los hermanos cuando estuvo esos 7 días con ellos, le decían por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Ahora el Señor usa a un profeta, usa a Agabo para darle la misma indicación por parte del Espíritu. Y ya en el verso 13, Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciéndose: hágase la voluntad del Señor. Imagen, pero me escuchan, ¿sí? Le escuchamos, así que siga. Ya. Entonces dice, como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedamos. Al parecer, ahí volvió la imagen, parece que era un problema de ella. Bien, nos queda un poquito la duda en que los hermanos ahí en el verso 14 mencionan que no pudieron persuadir a Pablo de ir a Jerusalén y desistieron diciéndose: hágase la voluntad del Señor. Yo no sé lo que haría a usted realmente si hubiesen algunas personas que por el Espíritu, que usted entiende que son personas de oración, que son personas que reciben una palabra de parte del Señor y que tienen en alguna manera una autoridad espiritual, y le digan: hermano, no es conveniente que usted vaya a este lugar. Y después se levante un profeta que vino de otro lugar y profetiza indicando con cinturón, atado de pie y mano, diciendo por el Espíritu lo que le iba a acontecer a esa persona. Entonces queda allí un poquito rebotando la situación, como para entender que los hermanos están tratando de persuadir a Pablo de que no vaya, porque ya ha habido una palabra. Y esa palabra debemos entender que no ha sido al azar, es una palabra dada por el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ellos al desistir, dice: hágase la voluntad del Señor. Me ha tocado, hermano, estar con algunas personas que aún a pesar de lo que le decimos, y hemos tratado de persuadirlo de algunas decisiones, igual la persona en el fondo lo hace. Igual va, igual lo hace, y uno termina en esta situación desistiendo de eso, pero entregándolo en alguna manera a la voluntad del Señor. Mire, nos cansamos ya de advertirle. Creemos que el Señor va a tener o tiene para usted una palabra, el Señor va a tratar con su vida. Entonces, no lo abandona uno en eso, sino que al igual que los hermanos, Lucas y los hermanos, deciden ir con él a Jerusalén. Yo no sé si haya pasado por la mente de Lucas o por alguno de ellos decir: bueno, vamos a acompañar a este porfiado, ya que no pudimos hablar otra palabra con él, y siguió adelante. Entonces llegan ahí a la casa de Nasón,
que era de Chipre y que había sido, ¿no es cierto?, y era un discípulo ya de tiempo, que tenía una residencia entonces allí en Jerusalén ahora. Bien, miramos lo que va a acontecer o lo que acontece aquí con Pablo en los pasajes siguientes, ¿ya? Dice que cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. No hay antecedentes de este Jacobo, ¿ya? Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá, es cierto, porque oirán que has venido. Pues esto que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, lo que estaba establecido en Hechos 15. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaba que Pablo había metido en el templo. Toda la ciudad se conmovió, se agolpó el pueblo y, apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Qué tremendo, ¿eh? Un informe previo dado, ¿no es cierto?, a los ancianos, a Jacobo y a los ancianos, y ellos consideraron que habían cuántos millares de judíos habían llegado a creer. Pero le dieron un consejo, y este consejo es el que comienza a crear entonces una situación también un poquito controversial desde el punto de vista nuestro como gentiles, de por qué le aconsejaron los hermanos que tomaran a estos 4 hombres que estaban ahí en este proceso de cumplir el voto, y para que Pablo se pudiera unir a ellos y purificarse con ellos, y a la vez pagar los gastos también de ellos. ¿Cómo podían ligarse
de este voto o del nazareato, al presentarse ellos entonces en el templo, no sabemos, no tenemos mucha idea acerca de este voto. Quisiera leer el versículo en otra versión. Estamos allí en los versos 23 y 24. Y dice esta versión del lenguaje actual: mejor haz lo siguiente. Hay entre nosotros 4 hombres que han hecho una promesa a Dios y tienen que cumplirla en estos días. Llévalos al templo y celebra con ellos la ceremonia de purificación. Paga tú los gastos de ellos para que puedan raparse todo el pelo. Si haces eso, los hermanos sabrán que no es cierto lo que les han contado acerca de ti. Más bien, verán que tú también obedeces la ley. En cuanto a los que no son judíos y han creído en Jesús, ya les habíamos mandado una carta. Y en ella les hicimos saber que no deben comer carne de animales que se hayan sacrificado a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales que todavía tengan sangre adentro. Tampoco deben practicar las relaciones sexuales prohibidas por nuestra ley. Eso es lo que menciona esta versión. ¿Ya? Una promesa. ¿Ya? ¿Cuál es la acción entonces de Pablo? Y quisiera ir concluyendo aquí. Al asumir sobre este voto judío, ofendía en alguna manera a los gentiles este tema. Ya vemos dos salidas en esto que nos causan ciertas situaciones. Una es que él persiste en ir a Jerusalén a pesar de todo lo que el Espíritu le haya hablado. Y por otro lado, toma una de estas promesas o uno de estos votos dentro de los judíos para hacerlo, llevarlo a la realidad por consejo, ¿no es cierto?, de los ancianos. ¿Ya? No sabemos mayormente, ¿no es cierto?, cuál de estos votos en sí se habían considerado, qué ritos estaban relacionados con ello, ¿ya? Para que los demás comprendieran que no estaban apartando a otros de la ley de Moisés. Sería entonces cómo habrían de guardar los demás la ley o convertirse, en este caso, al Señor, si veían a Pablo en esta condición. Se presenta entonces el tema de este gran alboroto porque los hermanos, algunos, no los hermanos, sino los gentiles y algunos judíos vieron a Pablo y consideraron que él había entrado con Trófimo al templo y había profanado. Y ahí se presenta este gran alboroto y llamando entonces al tribuno, le hacen mención de ello. Y eso va a dar entonces pie para la próxima clase en que veamos algunos detalles que son interesantes en esta parte, puesto que Pablo pide la palabra para hablar a la multitud y el tribuno se la cede. Amén.